que es el que más usamos en la práctica y que usamos en la práctica, para la fibrinólisis intravascular. Cuando hablo de intravascular es dentro, en el espacio plasmático, dentro del vaso sanguíneo, y el UPA, que es para fibrinólisis extravascular. El que usamos para infartos, para ACVs isquémicos, para ictus, que preguntaba la compañera ahorita, es el TPA. Y dentro del TPA, ¿qué básicamente va a pasar? Entonces, para entender qué es el TPA se libera rápidamente de las células endoteliales. Es eliminado rápidamente de la sangre o inhibido por el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Por tanto, ¿qué hace el TPA? El TPA ejerce poco efecto sobre el plasminógeno circulante en ausencia de fibrina. Un ejemplo. Si usted le colocara a un paciente, le inyectara a un paciente alteplasa, que es un fibrinolítico, sin tener ninguna obstrucción, no va a hacer ningún efecto, porque no hay fibrina, no hay ese trombo formado ahí. Pero cuando sí la hay, él lo que va a hacer es hacer ese efecto. Va a disolver esa fibrina. Básicamente esto que te está mostrando acá, el TPA convierte plasminógeno en plasmina y se rompen todas esas cadenas de fibrina. De esa manera se disuelve el trombo. El alteplasa es el más usado. Los más usados son el alteplasa y el tenecteplasa. Pero el que más van a ver ustedes es el alteplasa, al menos a día de hoy. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Se une a la fibrina y activa el plasminógeno unido a la fibrina. ¿Para qué? Para que el plasminógeno active la plasmina y se disuelva la fibrina. La vida media de cuánto es 5 minutos. ¿Sí? O sea, el 50% de lo que usted aplicó en 5 minutos se elimina. ¿De cuánto es el tiempo de ventana en infarto? 12 horas. Paciente que empiece con dolor torácico, trombolinas positivas, o sea, se infartó. Tenga o no tenga elevación del segmento ST, tiene que tener la elevación del segmento ST, le podemos administrar alteplasa las primeras 12 horas. ¿Por qué después de 12 horas no se puede administrar? Porque se han hecho estudios donde se demuestra que después de 12 horas, da igual que usted lo haga o no, no va a haber diferencia. O sea, ya eso de después de 12 horas no va a mostrar mejoría del paciente. En ACV isquémico, y aquí esto se los traigo, pero lo van a tomar con guantes, 4.5 horas. Siempre y cuando, porque yo les di la clase de imágenes el semestre pasado, no se las di yo, ¿verdad? No. Siempre les han dicho que el periodo de ventana es de 4.5 horas en ACV isquémico. Eso es cierto cuando no tenemos uso de resonancia magnética o cuando no hay uso de tomografía con tomografía por difusión, digamos. Si solamente tenemos tomografía y no tenemos tomografía por imagen por difusión, 4.5 horas. Si el paciente se pasó de 4.5 horas, no se puede administrar. Pero si tenemos un resonador magnético y la resonancia magnética nos muestra en una serie llamada, en una imagen llamada imagen por difusión de resonancia, que hay territorio que se puede todavía salvar, hay territorio de isquemia, yo puedo administrarlo independientemente del tiempo que haya pasado. Este término de la ventana, cójanla con guantes porque esto ya se está reevaluando. En impacto sí sigue siendo 12 horas hasta donde tengo entendido. También se puede usar en embolismo pulmonar, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar. Como les decía, además del alteplasa también encontramos el tenecteplasa. ¿Qué ventaja tiene el tenecteplasa? Tiene una vida media más prolongada. Por eso es que hoy en día muchos ensayos están girando en torno a eso. ¿Será que el tenecteplasa es mejor, peor o igual al alteplasa? Y han encontrado que funciona muy bien. Y capaz que lo vamos a empezar a ver bastante. Lo mismo, van a semiología el próximo semestre, ven un paciente con infarto y ya entonces les están evaluando y les piden diagnóstico, tratamiento, plan y demás.
¿Qué medicamento les colocan? Hay profe, ¿cuáles son las dosis? Ahí las tienen. Si es un paciente con un infarto, ahí tienen las dosis y cómo se administra. Si tiene un paciente un tromboembolismo pulmonar, hay que mirar si tiene alto riesgo o no de ser una parada cardíaca. Y ahí están las dosis. Si es para una trombosis venosa profunda, ahí tienen las dosis. Si es para un ictus, también llamado ácido isquémico, ahí tienen las dosis. Si es para una isquemia de extremidades, si es por una oclusión de catéter venoso, si es por una trombosis de válvula mecánica, ahí tienen las dosis también. Aquí tienen otra imagen con las dosis también. Ahora, viene algo interesante y lo puedo preguntar en el parcial. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la trombólisis? ¿Cómo así contraindicaciones absolutas? Que por ningún motivo, si mi paciente tiene una hemorragia intracraneal previa, si mi paciente se le conoce alguna lesión estructural cerebral, si mi paciente tiene una neoplasia maligna conocida, digamos un glioblastoma multiforme, si mi paciente tiene un stroke isquémico en los últimos 3 meses, stroke es lo mismo que ACV. Si mi paciente se le sospecha una disección aórtica, si mi paciente ha tenido un sangrado activo, excluido la menstruación, y si mi paciente ha tenido un trauma cráneoencefálico o facial en los últimos 3 meses, no se puede administrar el alteplasa o el tenesteplasa, porque el riesgo de sangrado es altísimo. ¿Sí? Y estas son contraindicaciones relativas. ¿Cuál es la diferencia con estas contraindicaciones relativas? Queda a consideración del especialista. ¿Cómo así? Si el paciente está teniendo una presión arterial sistólica mayor a 180, mayor a 110, depende del especialista a ver si la administra o no. Pero no es una contraindicación absoluta, o sea, no es que se prohíba, pero ya queda a decisión. Digamos que es una situación de grises, no es blanco y negro, ya ahí entramos en un gris. ¿Sí? Lo mismo si está embarazada, lo mismo si tiene una úlcera péptica, lo mismo si tiene un INR mayor a 1.7, lo mismo si tiene una punción vascular no compresible, lo mismo si ha tenido una cirugía mayor las últimas 3 semanas o si ha tenido un sangrado interno las últimas 2 a 4 semanas. Les voy a preguntar por las contraindicaciones absolutas porque las relativas depende, como les digo, del especialista, pero sí tienen que saber cuándo no administrar los fibrinolíticos. Señor. Aplica tanto para fibrinolítico, o sea, para la alteplasa, tanto en infarto como para ACV como para cualquier patología. Hay que hacerlo antes de administrarlo, ¿sí? Sobre todo porque ponte a pensar en un paciente con un ACV isquémico. Probablemente ese paciente llegue con alteración del estado de conciencia o llegue acompañado de un familiar. En todo caso, casi siempre hay un familiar. A no ser que sea un médico y que tú sientas que estás infartando y por conocimiento y demás, tú te vayas tú mismo al hospital porque te estás infartando. O porque notas que la boca se te desvió, se te perdió la fuerza de una parte del miembro superior o inferior y tú identifiques y llegues solo. Ahí digamos que es más complejo porque ¿cómo hablas tú con ese familiar que está sufriendo eso? Pero tienes que ponerte a pensar eso. Ahora, muchas veces hay pacientes que los han tratado en el hospital, casi siempre, entonces uno revisa en el historial clínico del hospital. Pero si es un paciente que es primera vez que lo tratan ahí, hay que ayudarse con el familiar. Porque es peor que tú le coloques un fibrinolítico y vayas a inducir un sangrado ahí. No quiere decir que si no tiene estas contraindicaciones no pueda hacerlo, pero es menos probable. O sea, esta serie de condiciones están estipuladas así porque el riesgo supera el beneficio. Y si tú le administras eso y el paciente sufre eso, te pueden demandar por iatrogenia. Principal efecto adverso, ¿cuál será? La hemorragia, ¿cierto? Pero ahí es el riesgo-beneficio. Por ejemplo, un paciente llega y se infarta, está en las 12 horas primeras de su dolor torácico, y levotroponina tiene elevación del segmento ST. Hay que decirle a los familiares y al mismo paciente que se le va a administrar un medicamento que el riesgo es que pueda sufrir una hemorragia, pero es que si no le administramos eso, el riesgo es que en un ACV quede con muchas secuelas o el riesgo de un infarto es que incluso pudiese morir o
tener un territorio isquémico mucho más grande a nivel del corazón. ¿Por qué digo elevación del segmento ST? ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que se infarta y que tiene una elevación del segmento ST versus alguien que se infarta sin elevar el segmento ST? En por lo menos dos caras contiguas del EKG. ¿Por qué? Dos derivadas contiguas, perdón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Supongamos que el paciente tiene una obstrucción de la arteria coronaria descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. ¿Sí? Y elevó el segmento ST en las derivadas B1, B2, B3, B4, o sea, cara anteroseptal. B1, B2, el septo del corazón, B2, B3, B4, anterior. Eso se lo dije yo en EKG, es cierto que se lo dije. Próximo semestre. Esa analogía del doctor Espitia, lo dejan uno como una porquería. Bueno, en fin. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un infarto con elevación del segmento ST versus un infarto sin elevación del segmento ST? El paciente que te elevó el ST es un paciente que la coronaria descendente anterior, o cualquier coronaria la que esté obstruida, está 100% obstruida. O sea, ahí no está pasando sangre por ningún motivo. ¿Sí? Mientras que cuando un paciente no eleva el ST, esa arteria podría estar obstruida hasta un 99.9%, pero no un 100%. Algo está pasando de sangre. ¿De acuerdo? Conclusión. ¿Cuál es la diferencia en tratamiento de un paciente con elevación del segmento ST versus sin elevación? Al paciente con elevación del segmento ST se le coloca el fibrinolítico. Al paciente sin elevación no se le coloca. Profe, ¿y entonces qué se hace con ese paciente que está obstruido en un 90%? Igual todos los pacientes con síndrome coronario, sea un infarto o sea una angina, tienen que ir a cateterismo cardíaco. Y en el caso de que el hemodinamista considere desobstruirlo, sea que la obstrucción sea completa o parcial, lo hará, pero todos tienen que ir a cateterismo para ver, oye, cómo está esa obstrucción, cómo está la anatomía de esas arterias coronarias. Porque con el EKG uno puede aproximarse, usted puede decir, oye, probablemente es la descendente anterior porque está obstruida B1, B2, B3, B4, estamos mostrando un ST, cambios en la onda T que nos sugieran isquemia, pero realmente quien lo va a ver de forma fidedigna es el hemodinamista en el cateterismo cardíaco, porque va a ver con una imagen cómo discurre el flujo de sangre en esas arterias coronarias y en dónde hay y qué grado de obstrucción hay en esas coronarias. ¿Bien? Preguntas de fibrinolíticos. Ahora vamos a la situación contraria. ¿Qué pasaría si tuviéramos una paciente o un paciente que estuvieran sangrando profusamente y lo que queremos es, digamos que, hacer un poco más espesa la sangre? Hacemos una inhibición de la fibrinólisis. ¿Sí? Y para eso tenemos el principal representante que quiero que se aprendan de aquí, es el ácido tranexamo, que se usa en código rojo cuando las pacientes sangran profusamente después de una cesárea, después de un parto. ¿Ellos qué es lo que hacen? Los inhibidores de la fibrinólisis son análogos de un aminoácido llamado lisina, que compiten por los sitios de unión de la lisina en el plasminógeno y la plasmina, y hacen que, vamos a ver si tengo una imagen aquí, no, pero me voy a devolver a la imagen de acá. Ellos se unen al plasminógeno y la plasmina a través de un residuo de lisina e inhiben la acción del plasminógeno y la plasmina para evitar que se destruyan la fibrina. O sea, dicho de otra manera, buscas un estado procoagulante. Si con los fibrinolíticos buscabas un estado anticoagulante, o sea, romper esos trozos, con los inhibidores de la fibrinólisis buscas todo lo contrario, disminuir el sangrado. Principal problema. ¿Qué pasa si tú administrando este fármaco el paciente te hace un infarto o te hace un tromboembolismo pulmonar o te hace un ACV? No puedes hacer nada, los trombos que se forman en el tratamiento no se van a degradar. Entonces todo es riesgo-beneficio, riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. Si vieron el cantante Legarda cómo murió, en una bala perdida, en una vaina toda rara. Así es la vida médica de uno. Cualquier cosa puede influir para que uno tenga una mala o una buena evolución. Pero hay que jugárnosla.
Porque ¿qué es preferible? ¿Dejar a la paciente que se desangre después del código rojo y que muera o jugárnosla para ver si podemos salvarle la vida a la paciente? Antes si después hizo algo trombo que no podemos hacer nada. Ya esto hace parte del destino, de la suerte, llámenlo como lo llamen. Pacientes con hematuria, sangrado por vía urinaria, la obstrucción ureteral por coágulos puede provocar insuficiencia renal. No quiere decir que a todos los pacientes pues, se les van a formar trombos que les pueden provocar enfermedades, pero podría pasar. ¿En dónde se usa? Reanimación en pacientes con hemorragia masiva, pacientes con hemorragia compacta, es decir, código rojo. Reducir la hemorragia en pacientes que están en cirugía ortopédicas donde el paciente sangra mucho, por ejemplo, en una cirugía de la cadera, rodilla o cirugía cardíaca. Son esas cirugías que uno llama cirugías mayores, cirugías donde hay mucho sangrado. En ese tipo de cirugías, como en todas casi, hay que tener listos también unidades de transfusión de glóbulos rojos por si la hemoglobina baja. Y yo les dije en la clase de anemia que cuando se transfundía un paciente en este tipo, mejor dicho, un paciente va para alguna cirugía ortopédica o cardiovascular, ¿cuál es el valor límite para transfundir? ¿Cuándo yo debería transfundir estos pacientes? Cuando los niveles de hemoglobina estén por debajo de 8. En una persona normal como usted o como yo, si no vamos a ninguna cirugía de esas que les he dicho, por niveles por debajo de 7. En pacientes con anemia de células falciformes, niveles por debajo de 6. Bien. Efectos adversos que tienen estos inhibidores de la fibrinólisis. Quizás es la excepción a la regla. En todos habíamos visto que era sangrado, pero como estos hacen lo contrario, lo que se ha visto es que de manera muy rara pudiesen provocar necrosis muscular y dolores musculares, miopatías. Finalmente, aquí les traigo un resumen de Goodman y Gilman. Miren, está en inglés, pero pues usted tiene la capacidad de entenderlo, si no, coja y traduzcanlo. De usos terapéuticos, lo mismo que le he puesto aquí, y algunos tips clínicos y farmacológicos de todo lo que vimos: antagonista de la vitamina K, antagonista de la trombina, inhibidores del factor 10, fibrinolíticos e inhibidores de la fibrinólisis. Antes de que terminemos la clase, voy a hacer, porque lo estoy haciendo así con todas las clases, no solamente para que les vaya bien en el parcial, sino porque realmente puedo evaluar si realmente lo que di les quedó o no. Voy a hacer un ejercicio con ustedes que voy a generar un prompt en ChatGPT que van a tomar la foto y ustedes mismos van a estudiar con ese prompt. No se les sorprenda que sean las mismas preguntas o similares en el examen, porque yo hago las preguntas así. Y está mal que hagan las preguntas así, no está mal, porque mientras que yo les pregunte lo que está en el resultado de aprendizaje, que usted lo sepa, se llega de la misma manera. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno, ahora les va a quedar el tema súper fresco y van a ver que van a dar las preguntas súper bien. Pero ¿qué pasa? Que el examen, como es la primera semana de diciembre, se pusieron a estudiar repro porque necesitaban nota en repro, necesitaban nota en cardio, necesitaban nota en renal, dejan sanguíneo como así, como ay, ya que ya gané. No estudian el tema y por muy fácil que sea la pregunta, no la sacan. Entonces, esas preguntas son para ganarlas, pero hay que ganarlas estudiando. Entonces, ¿cómo van a hacer el prompt? De esta manera, vamos a hacerlo. Qué triste. Realiza turno médico docente universitario experto en farmacología y tomando uy, Laurita, vamos a ver ¿cómo está mi beisbolera favorita? Voleibolera. Beisbolera. El pura mujer de las grandes ligas. Que está haciendo un prompt que nos va a dejar para nosotros. Que pueden ser parecidas a las preguntas. ¿Cómo te fue en Howdy? ¿Cómo te fue en Halloween?
¿A dónde fuiste? Live. Yo no sabía que era gay. ¿Qué es eso? Acá en Barranquilla, que no sabía eso. ¿En qué piso? La hora fue la que me Ah, dijo. oh. Me dijeron para ir a la cama y Pero dicen que las uvas de ellos. son buenas. Me gustó, la verdad. Son 3 pisos, una variada. Me encantó porque sabes de que ella. Hermano, por favor, no vaya por allá. Eso queda grabado. No, pero era grande entonces. Sí, era grande. Comparado con las discotecas pequeñas. Todavía estás cansado, Mike. No. Ok, va. Sino que tomar se fueron a mi casa después de la visita domiciliaria. Me dejaron dormir. Ah, y si no la viste bien. A pie. Pero dormiste, fuiste tú. Yo dormí sábado, hermano. Yo me dormí y me levantaron para almorzar. Como que no sabes. Sanito, tú te Se nos sientes Yo me hice. Entonces, Que hasta aquí lo hice. Pero lo primero que deben, omítanlo de las tildes, esto es como para no demorarnos tanto, ¿listo? Entonces, lo primero es decirles que actúe como un rol específico, en este caso soy muy específico médico, docente universitario, experto en farmacología, y tomando como referencia el libro de Gutmann y Gilman. Obviamente yo debería apuntarle el libro, no lo voy a hacer porque se demoraría mucho, pero igual él me va a inventar información ahí. Información que va a ser casi que correcta, pero cuando ustedes le apuntan un libro, un artículo, él sí les está asegurando básicamente lo que está sacando de ahí. De hecho, eso es lo que yo hago también. Y me pueden decir el número de preguntas que ustedes quieran. En este caso voy a generar 30, pero el resto pues pueden seguir estudiando ustedes como quieran y generando más preguntas. Y le digo que me dé la justificación a cada respuesta correcta de cada pregunta y que tenga en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje. Claro, porque si yo le doy el tema pero no le doy los resultados de aprendizaje, él me puede preguntar por dosis cuando yo a usted no le voy a preguntar por dosis. ¿Sí? Es lo que yo a veces digo, que los estudiantes a veces me dicen en los orales, profe, que estudié de todo y usted me preguntó algo que no había que estudiar. Yo te pregunté lo que estaba en el resultado de aprendizaje, ¿no? O sea, hay que ser astutos también y estudiar lo que se les va a preguntar. ¿Para qué estudian algo que no se les va a preguntar? ¿Sí? No se preocupen por la respuesta. Aquí no es importante la respuesta, sino el por qué. ¿Sí?